Me llamo Sara, tengo 30 años y estoy casada con David, que ahora tiene 42 años. Tenemos un hijo que acaba de cumplir 4 años. Pero a pesar de toda la alegría que me da la maternidad, me siento constantemente entre la espada y la pared cuando se trata de mi familia y de mi hermana Carol. Tiene 33 años y nunca ha habido entre nosotras la cercanía que mucha gente espera de unas hermanas. Somos tan diferentes como el día y la noche, y nuestras diferencias siempre han parecido insalvables. Al crecer, Carol siempre fue la que desafiaba la tradición. Era una rebelde a la que no se podía controlar. Sus padres intentaban disciplinarla, pero ella siempre seguía su propio camino. Yo, en cambio, siempre intentaba complacer a mis padres, profesores y amigos. Quería que todo el mundo a mi alrededor fuera feliz y pensaba que esa era la esencia de la armonía familiar. Cuando conocí a David, yo solo tenía 18 años. Era un hombre maduro, con éxito y experiencia que me impresionó de inmediato. Sentí que había encontrado en él un compañero de confianza que podría apoyarme y protegerme en el mundo. Empezamos a salir y casi de inmediato me encontré con el resentimiento de Carol. Eres demasiado joven, Sara, me dijo la primera vez que le conté lo que sentía por David. Es mucho mayor que tú. ¿Qué sabes tú de la vida y de los hombres? Aquellas palabras me afectaron mucho en aquel momento, pero hice caso omiso de sus advertencias. Unos años más tarde, David y yo nos casamos. Y a partir de ese momento, mi relación con mi hermana empezó a deteriorarse. David, aunque era amable conmigo, siempre se sintió amenazado por Carol. La veía como alguien que no solo le juzgaba por nuestro matrimonio, sino que también intentaba influir en mi opinión sobre él. Nunca lo di yo abiertamente, pero yo lo percibía en las pequeñas cosas, en sus miradas, en sus comentarios, en su falta de voluntad para mantener el contacto con ella, en su familia, especialmente en su madre Elizabeth. El resentimiento de Carol era aún más fuerte. Elizabeth sentía que Carol estaba socavando los cimientos del matrimonio y de la familia con su comportamiento, que era una amenaza para la estabilidad y la paz. Carol, por su parte, tampoco sentía simpatía por David. Lo veía como un hombre dominante y controlador que pretendía someterme a sus reglas. Para ella yo era la niña pequeña, a la que había que proteger del depredador. La situación llegó a un punto crítico en la fiesta de cumpleaños de nuestro hijo. Organizamos una fiesta en nuestra casa, a la que invitamos a toda la familia y amigos. Debería haber sido una ocasión alegre, pero desde el principio pude percibir la tensión. Carol y David apenas se dirigían la palabra e incluso los simples comentarios de cortesía sonaban tensos y secos. Me dolía la cabeza y subí a tumbarme un rato para recuperarme. Cerré los ojos e intenté relajarme, pero al cabo de unos minutos oí voces procedentes del salón. La discusión era tan fuerte que ni siquiera mi dolor de cabeza podía ahogarla. Me levanté de la cama y caminé en silencio hacia las escaleras para poder oír mejor. David estaba claramente furioso y Elizabeth, su madre, lloraba y le gritaba algo. Me ha llamado puta. Oí la voz desesperada de Elizabeth. Me ha llamado fea y gorda delante de todo el mundo. ¿Cómo puedes permitir que diga esas cosas? Se me apretó el corazón. Sabía que era Carol de quien estaba hablando. Aquellas palabras sonaban a sentencia, pero no podía creer que mi hermana pudiera decir algo así. No era propio de ella. Sí, era abrasiva, pero llamar puta a una mujer. No me lo podía creer. David entró furioso en nuestra habitación. ¿Has oído lo que ha dicho? Gritó. Tu hermana ha insultado a mi madre. Eso es inaceptable. Intenté calmarle, explicándole que Carol nunca se permitiría hacer algo así, pero él fue implacable. Elizabeth lo ha oído todo, Sara. ¿Cómo puedes defenderla? Lo fulminé con la mirada y le dije con firmeza. Elizabeth miente, Carol nunca diría esas palabras. David se quedó estupefacto ante mis palabras. Estás llamando mentirosa a mi madre. ¿Cómo puedes hacer eso, Sara? Ni siquiera quieres a tu hermana, ¿por qué la defiendes? Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. David tenía razón. Nuestra relación con Carol nunca había sido estrecha, pero eso no significaba que permitiera que la calumniaran. Me sentía atrapada entre dos mundos, entre la familia que había construido con David y el linaje que, a pesar de todos los desencuentros, seguía formando parte de mí. Después de aquella discusión, David salió de casa dando un portazo. Le oí hablar por teléfono con Elizabeth y su hermana, Margaret, sobre lo ocurrido. Nadie estaba allí para apoyarme. Me quedé sola con mis pensamientos
intentando averiguar qué había pasado realmente. Más tarde, esa misma noche, decidí llamar a Carol. No sabía qué esperar de la conversación, pero sabía que tenía que conocer su versión de los hechos. Carol me contestó con frialdad, como de costumbre. No había rastro de ira o resentimiento en su voz. Me contó que durante la fiesta había estado ayudando a montar los columpios del patio trasero cuando Margaret se le acercó y le dijo que Carol volvía a hackear cosas de hombres y que él le debía ayudar con la comida. Simplemente le dije que se largara, dijo Carol con calma. Estaba cansada de que me criticaran todo el tiempo por hacer lo que creía correcto. Cogí las llaves y me fui. No entendía nada. Este incidente era mucho más complicado de lo que podía imaginar. Sabía que Carol siempre había sido independiente y que no dejaba que nadie le dijera cómo vivir su vida. Pero este incidente sacó a la luz algo más. Una grieta que llevaba tiempo atravesando mi familia, pero que yo había ignorado obstinadamente. Los días posteriores al conflicto transcurrieron en tensión. David apenas me dirigía la palabra y Elizabeth y Margaret mantenían una actitud fría. Me sentía aislada, como en una isla rodeada por un océano embravecido. Lo único que me mantenía a flote era mi hijo. Intentaba ser una buena madre para él, pero incluso eso me resultaba cada vez más difícil. Sabía que él podía sentir la tensión y la ansiedad que corroían nuestro hogar desde dentro. Una noche, cuando David hacía tiempo que se había ido a la cama, me senté a oscuras en la cocina, pensando en cómo las cosas habían llegado tan lejos. Recordé que antes admiraba a mi hermana por su valentía e independencia, pero con los años nuestro vínculo se había debilitado y yo me sentía cada vez más como una extraña en su mundo. Y ahora que mi vida se basaba en los valores tradicionales que Carol tanto despreciaba, me encontraba en una situación en la que esos valores se ponían a prueba. Me di cuenta de que si no encontraba la manera de reconciliar a mi familia, podría ser el principio del fin de mi matrimonio. No podía permitir que los malentendidos y el resentimiento subyacente destruyeran lo que David y yo habíamos construido durante años. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo equilibrar mi lealtad a mi marido y a mi familia con mi afecto por mi hermana? ¿Cómo reconciliar a dos mujeres que nunca podrían entenderse? Estas preguntas me atormentaban día y noche, sin darme descanso. Pocos días después de la pelea, decidí conocer a Carol en persona. La invité a cenar en un café donde habíamos quedado a menudo cuando éramos adolescentes. Acepto, aunque su voz por teléfono sonaba recelosa. Cuando llegué al café, Carol ya me estaba esperando. Parecía cansada, como si también estuviera preocupada por lo ocurrido. Nos sentamos en una mesa, pedimos café y nos quedamos un rato en silencio, sin saber por dónde empezar a hablar. Finalmente me decidí. Carol, no sé cómo arreglar esto, dije en voz baja. No quiero que este conflicto destruya nuestra familia. Me miró con evidente sorpresa, pero no había hostilidad en sus ojos. Sara sé que intenta ser buena con todo el mundo, dijo, eligiendo lentamente sus palabras. Pero es imposible. Tienes que darte cuenta de que no siempre puedes complacer a todo el mundo. No voy a cambiar de opinión, pero no quiero que nuestras diferencias afecten a tu vida. Sentí que algo dentro de mí se ablandaba un poco. Quizá era el primer paso hacia la reconciliación, aunque no fuera completa, pero al menos la constatación de que, a pesar de nuestras diferencias, podíamos seguir en contacto. Solo desearía que David y tú pudierais encontrar un terreno común. Dije, tratando de no mostrar mis verdaderos sentimientos. Sé que no apruebas nuestro matrimonio, pero para mí es importante que al menos intentes comprenderle. Carol suspiró y me miró directamente a los ojos. Sara, no tengo por qué entenderlo, y él no tiene por qué entenderme a mí. Pero respeto su elección. Simplemente no quiero que te sacrifiques por las expectativas de otra persona. Esas palabras sonaban como algo más que un consejo. Era un reconocimiento de que, a pesar de toda su independencia, Carol seguía preocupándose por mí, aunque a su manera. Me di cuenta de que sus críticas y su aversión hacia David siempre habían sido una expresión de su preocupación por mí, aunque no siempre de una forma que yo pudiera captar. Cuando nos separamos, sentí cierto alivio, pero sabía que aún quedaba un largo camino de reconciliación por delante, y no era seguro que acabara con éxito. David me esperaba en casa y no sabía cómo reaccionaría ante el hecho de que estuviera saliendo con Carol, pero decidí ser sincera con él y contarle nuestra conversación. Cuando llegué a casa,
David estaba sentado en el salón hollando unos papeles. Me senté a su lado y empecé a contarle en voz baja mi encuentro con mi hermana. Me escuchó sin interrumpirme y finalmente habló. Sara, no quiero que te sientas dividida entre nosotros. Pero no puedo perdonar a tu hermana por lo que le hizo a mi madre. Asentí, comprendiendo sus sentimientos. Sé que es duro, pero quiero que sepas que te quiero y que estoy intentando hackear todo lo que puedo para salvar nuestro matrimonio. David me miró con una ternura que no había visto en sus ojos en mucho tiempo. Yo también te quiero, Sara, y estoy dispuesto a hacer todo lo posible por nosotros. Esas palabras me dieron la esperanza de que, a pesar de las probabilidades, podríamos superar esta crisis. Pero sabía que no sería fácil. Una relación es algo que requiere trabajo y esfuerzo constantes. Y ahora que me encontraba entre dos mundos, el de mi hermana y el de mi marido, tenía que encontrar la manera de unirlos, o al menos de hacer posible que coexistieran sin destruirse mutuamente. Si te gusta escuchar historias reales y conmovedoras, no dejes de suscribirte a mi canal. Cada día publico nuevas historias de audio sobre hechos y personas reales. Recomienda nuestro canal a tus amigos para que también puedan disfrutar de historias únicas.